Buenas, ingenieros y compañeros. Mi nombre es José Carlos Pacheco y yo le voy a hablar de la gluconeogénesis y glicogénesis. Más que todo, la glicogénesis la voy a explicar después. Ahorita voy a explicar lo que es la gluconeogénesis. Gluconeogénesis. La gluconeogénesis, del griego creación, es una ruta metabólica anabólica que repite la biosíntesis de glucosa a partir de precursores no glúcidos. Incluye la utilización de varios aminoácidos, lactato, piruvato, glicerol y cualquier de los intermediarios del ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs como fuente de carbono para la vía metabólica. Todos los aminoácidos, excepto la leucina y la lisina, pueden suministrar carbonos para la síntesis de glucosa. Ahora, los ácidos grasos de cadena par no proporcionan carbono para la síntesis de glucosa, pues su resultado de su beta oxidación acetil-CA no es un sustrato gluconeogénico, mientras que los ácidos grasos de cadena impar proporcionarán un esqueleto de carbono que derivan en acetil-CoA y succinil-CoA. Eh, Continuaremos diciendo de que el tejido donde se almacena el glucógeno puede ser en el hígado y en el músculo. Recordar que en el músculo sirve para sí mismo, mientras que en el hígado sirve como para el cerebro, los eritrocitos, el riñón, la córnea, para el ojo, y estos, ya que estos no pueden realizar su propio glucógeno, entonces el hígado almacena suficiente glucógeno para dárselos a ellos, como dice en esta diapositiva, que durante 10 a 18 horas como máximo puede satisfacer estas necesidades, lo que puede tardar en agotarse el glucógeno del hígado, como ya había mencionado anteriormente. Bueno, como observamos ahora, voy a explicar lo que es la síntesis de la glucosa. Esta consta de ciertas ramificaciones. Por ejemplo, puede empezar desde el glicerol, del lactato o aminoácidos glucogénicos. Los aminoácidos glucogénicos, este se va a convertir en oxaloacetato y luego en dióxido de carbono y luego va a dirigirse hacia el piruvato, mientras que el lactato se va a ir de un solo a la ramificación del piruvato. El glicerol se va a convertir en glicerol fosfato y luego se va a convertir en dihidroxiacetona fosfato y luego este se va a unir esperando la siguiente ramificación que viene. Por ejemplo, el piruvato se va a convertir en fosfoenol piruvato, el fosfoenol piruvato se va a ramificar en 2-fosfoglicerato, el 2-fosfoglicerato se va a convertir en 3-fosfoglicerato, este se va a ramificar en 1,3 difosfoglicerato. Luego, esta ramificación va al gliceraldehído 3-fosfato. Y aquí es donde se va a encontrar con la ramificación que viene del glicerol. Bien, luego de esto, se van a convertir en fructosa 6-fosfato. Y ya solo nos faltaría el último paso antes de convertirse en glucosa, que es cuando se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Luego el grupo fosfato va a desaparecer y se va a convertir simplemente en glucosa. Bueno, a continuación explicaremos del metabolismo del glucógeno y su estructura. La estructura es la que estamos viendo a continuación. Para no ser tan pesada la presentación, voy a explicar un poco. El glucógeno es un polisacárido, el más abundante que existe en la Tierra. Lo podemos obtener de la carne de origen animal y también lo puede sintetizar nuestro propio cuerpo. Además, el glucógeno es un azúcar muy compleja. Ahora bien, voy a explicar cómo pasar de glucosa a glucógeno, porque también se puede, y pasar de glucógeno a glucosa, viceversa. Por ejemplo, cuando paso de glucosa a glucógeno, esto se llama glucogénesis, como tenemos en la presentación inicial. ¿Qué es la glucogénesis? Bueno, la glucogénesis es un proceso en cual transforma la glucosa en glucógeno.
y esto lo hace mediante una hormona que se llama la insulina. Ahora bien, cuando voy de glucógeno a glucosa, esto lo hago mediante eh, un paso que se llama la glucogenólisis, y esto lo hace mediante la hormona de la epinefrina. Ahora continuamos con la siguiente presentación, con la siguiente diapositiva. Bueno, ahora continuaremos con la síntesis del glucógeno. Eh, como más adelante en la presentación lo tendremos en una figura sobre más detallado eh, sobre la síntesis del glucógeno, pero ahora lo voy a explicar más uno por uno qué hace cada elemento de este. Por ejemplo, la síntesis del glucógeno comienza con la UDP glucosa. Al igual que en el metabolismo de la galactosa, se da un intercambio de grupo fosfato con el grupo UDP, liberando un ion ortofosfato y uniéndose el UDP. Las unidades de UDP glucosa se van uniendo a la molécula de glucosa a través del glucógeno sintasa. Ahora bien, ¿qué hace el glucógeno sintasa? Bueno, el glucógeno sintasa lo que va a hacer es establecer enlaces alfa de 1,4, de manera que va a ir alogando las distintas cadenas de unidades de glucosa que están presentes en la molécula. Como molécula de glucosa se van añadiendo las cadenas a las cadenas. Tenemos la UDP glucosa. La reacción que cataliza esta enzima tiene una variación de menos 13,4 kJ por mol. Al igual que en el caso de la glucogenina, el glucógeno sintasa utiliza la UDP glucosa como donador de glucosa, liberándose el UDP. Este UDP, ¿qué va a hacer? Este UDP necesita ser activado para poder ser usado otra vez para unirse a la glucosa. Es como un círculo que todo va girando sobre sí mismo, por lo que tiene que volverse a UTP. Esto se hace a través de la nucleócido o trifosfato quinasa. Por cada unidad UDP que se libera por el glucógeno sintasa o glucogenina, se gasta una molécula de ATP. La incorporación de una molécula de glucógeno necesita la energía de dos hidrólisis de ATP, y ATP es lo que conocemos como adenosín trifosfato. Bueno, por la actividad de la glucógeno sintasa, podríamos tener cadenas de glucosa unidas una tras otra mediante enlaces 1,4 de forma indefinida, lo que hace que se ramifiquen las enzimas ramificables similares a la de las enzimas desramificables. Tenemos 11 unidades de glucosa unidas a la glucogenina. La enzima ramificable es capaz de incidir desde el extremo no reductor de la molécula las necesarias para que queden 4 unidades de glucosa unidas a la glucogenina. Ahora, estas cadenas de glucosa unidas al 1,4 la une con un enlace 1,6 entre uno de los extremos de la cadena unidad de glucosa y la unidad de glucosa que se encuentra a 4 posiciones desde el sitio de corte. Ahora bien, ahora hablaremos de la regulación de la síntesis y la degradación del glucógeno. Como ya expliqué, todo esto que estoy leyendo después en la siguiente presentación, en la siguiente diapositiva está detallado cómo funciona más que todo la síntesis del glucógeno. Las enzimas reguladas son la glucógeno fosforilasa y la glucógeno sintasa. El saber cómo se regula la actividad de cada enzima es muy fácil de reducir. Cuando hay mucha glucosa 6P, se promueve la síntesis de glucógeno, inhibiéndose su degradación. Cuando haya mucha energía, tendremos mucho ATP y muy poco AMP. El ATP activa el glucógeno sintasa y el AMP inhibe al glucógeno sintasa. Al contrario, sucede en el caso del glucógeno fosforilasa. Ahora bien, a esta modulación por efectores alostéricos se le
superpone una modificación por fosforilación y defosforilación reguladora por señalización, por señalización. La adrenalina, el glucagón y la insulina regulan las actividades de ambas enzimas. Cuando hay adrenalina o glucagón, se activa el glucógeno fosforilasa y inhibe la, la glucógeno sintasa. La insulina solo actúa sobre el glucógeno sintasa, aunque indiferentemente lo hace sobre la fosforilasa. Ahora bien, la fosforilación y defosforilación permiten modular el efecto de los moduladores alostéricos. Una quinasa realiza la fosforilación y una desfosfatasa la desfosforilación. En el caso de la adrenalina, la fosforilación de la enzima se da por la proteína quinasa A. El segundo mensajero es el AMP-C por la adenilina ciclasa, mientras que en la desfosforilación la llave de la proteína fosfatasa de tipo 1, P1, en el caso del glucógeno sintasa, se regula especialmente por la GSK3. Si tenemos que la adrenalina y el glucagón, por actividades de la misma enzima, una quinasa y una fosfatasa, llevan a cabo una regulación inversa de la glucólisis y gluconeogénesis, la fosforilación no puede hacer otra cosa que tener un efecto opuesto sobre esta enzima. Bueno, todo lo anterior mencionado está, está aquí explicado en esta imagen. Por ejemplo, aquí está la fosforilasa, que son los reguladores. Está el glucógeno sintasa. Todo lo que anteriormente dije sobre qué es lo que hace cada una de estas está explicado en lo que dije anteriormente, en, en las diapositivas anteriores. Solo es como para dar una mejor perspectiva sobre lo que iba explicando. Muy bien, pasamos a las diapositivas. Ahora os explicaré sobre la síntesis de la lactosa. Por ejemplo, la glucosa, mediante ATP y ADP y magnesio 2 se va a convertir en glucosa 6P. Luego esta, y esto lo hace mediante la oxocinasa. Luego esta se va a convertir en glucosa 1P mediante un fosfoglucomustasa. Luego esta se va a convertir en UDP glucosa mediante la UDPG1C fosforilasa PIP y NAD. Esta se va a convertir en UDP galactosa y luego la lactosa sintasa se va a convertir en lactosa. Esta puede agarrar dos rumbos y como ya explicamos en la glucosa. Esto está bien explicado en este esquemita. Ahora bien, aquí tendremos otro esquema de la glucosa con la glucólisis. eh, y es prácticamente lo que hemos venido repitiendo sobre el ciclo de Krebs y todo esto. Solo es como para tener una mejor perspectiva de cómo van las cosas. Muchas gracias y espero les haya gustado mi presentación y pasen buenas tardes.